Estudiamos Torah, Pasha de Mor. Primera línea. Hashem le dijo a Moshe, diles a los descendientes de Aarón, los sacerdotes, que ningún sacerdote se impurifique por contacto con un cadáver de su pueblo, excepto por su esposa, su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano, y también por su hermana virgen, pariente suya, o sea, su hermana comprometida, que no se haya casado. Por ella también debe tomarse ritualmente impuro, y también puede impurificarse por inhumar un cadáver que no tenga deudos que se ocupen del entierro. El sacerdote puede impurificarse por contacto con el cadáver de su hermana virgen, ya sea soltera o comprometida. A esto alude la aparente redundancia pariente suya. Sin embargo, un esposo sacerdote no puede impurificarse por su esposa fallecida, habiendo gente del pueblo que pueda ocuparse de su entierro, pues profanaría su condición sacerdotal. La esposa mencionada aquí es una que no cumple los requerimientos para que un sacerdote se case con ella. Al contraer matrimonio, él impurifica su condición de sacerdote y los hijos no es de esa unión tienen el estatus de sacerdotes descalificados. Al fallecer ella o divorciarse, él recupera su condición. Que en señal de luto el sacerdote no se rape la cabeza, ni se afeite los bordes de su barba, ni se haga heridas en su cuerpo. Ellos deben ser sagrados para su Elohim. No debe profanar el nombre de su Elohim, pues ellos son los que presentan las ofrendas de fuego a Hashem, pan de su Elohim, y por eso deben ser consagrados. Los sacerdotes no deben casarse con una mujer inmoral o con una mujer que sea hija de una relación prohibida. Entre un sacerdote y una mujer ilícita para él tampoco podrán casarse con una divorciada, porque él, el sacerdote, es sagrado para su Elohim. Debes procurar que se mantenga sagrado, incluso forzándolo a que se divorcie de la mujer con la que no debió haberse casado. Pues él ofrenda el pan de tu Elohim. Él debe ser sagrado para ti, pues sagrado soy yo, Hashem, quien te santifica a ti. Él, el sacerdote, es sagrado para ti. Hónrale como merece. Si la hija de un sacerdote se profana y comete adulterio, deshonra a su padre, a fuego deberá ser quemada, excepto las solteras. El sacerdote que haya sido designado sacerdote principal, sobre cuya cabeza ha sido vertido el aceite de la unción, que fuera consagrado para vestir las vestimentas de sumo sacerdote, no debe dejarse el cabello largo, más de un mes sin cortar, ni rasgar sus vestimentas en señal de duelo, ni entrar allí donde haya un cadáver. No podrá contaminarse ritualmente, ni siquiera por su padre, ni por su madre, y ni siquiera puede salir del santuario. Para participar en los funerales de su madre o padre, para no profanar el santuario de su Elohim, pues hay una corona, el aceite de la unción de su Elohim, sobre él. Yo soy Hashem. Deberá casarse con una mujer virgen, no deberá casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una mujer profanada o inmoral. Solo deberá casarse con una mujer virgen de su pueblo. Así evitará profanar su descendencia en medio de su pueblo, pues yo soy Hashem quien lo santifica. Porque si se casa con una de esas mujeres, sus hijos quedan inhabilitados para oficiar como sacerdotes. Hashem le habló a Moshe diciendo, transmítele a Aarón lo siguiente, dile, cualquier descendiente tuyo por todas las generaciones que tenga algún defecto, no deberá ofrendar el alimento de su Elohim, o sea, no deberá hacer ofrenda. Ningún sacerdote que tenga algún defecto deberá llegarse a ofrendas, sacrificios, ni un ciego, ni un renco, o cuya nariz está deformada, o que alguno de sus miembros pares externos sea más grande que el otro, como por ejemplo una oreja más grande que la otra. Tampoco podrá ofrendar aquel que tenga una pierna o una mano fracturada, ni el que tenga cejas desproporcionadamente grandes, o que tenga cataratas, o que tenga algún daño en el ojo, o herpes, o eczemas, o que tenga los testículos dañados. Ninguno descendiente del sacerdote Aarón que tenga algún defecto podrá llegarse para ofrendar la ofrenda de fuego a Hashem. Mientras tenga el defecto, no podrá ofrendar el alimento de su Elohim. Sin embargo, él podrá seguir comiendo la ofrenda de alimento de su Elohim.
tanto de lo que es sumamente sagrado, como ser la ofrenda minjá, ofrenda de harina, como la ofrenda hatat, como por la falta, y la ofrenda asham, por la culpa, como también de la que es sencillamente sagrado, o sea, ofrenda shelamim, de paz, pero no deberá traspasar la cortina divisoria o parojet, ni deberá llegarse al altar, pues tiene un defecto, y no deberá profanar mi servicio sagrado, pues yo soy Hashem quien lo santifica. Y en efecto Moshe se lo dijo a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas de esta forma. Moshe transfirió a la corte de justicia la responsabilidad con respecto a la observancia por parte de los sacerdotes de los mandamientos relacionados con ellos. Los defectos específicos que invalidan a un sacerdote para llevar a cabo el servicio sacerdotal constituyen manifestaciones físicas de defectos espirituales. Hashem, en su gran sabiduría, sabe exactamente cuáles almas son dignas de ofrendar sacrificios y cuáles no. Hashem le habló a Moshe diciendo, diles a Aarón y a sus hijos que se aparten cuando están ritualmente impuros de las sagradas ofrendas de los israelitas, que los israelitas me consagran para no profanar mi santo nombre. Yo soy Hashem. Diles cualquier descendiente tuyo, o sea, cualquier persona que pertenezca a la rama sacerdotal que se acerque en estado de impureza a comer de las ofrendas sagradas de los israelitas que los israelitas consagran a Hashem, esa persona será cortada espiritualmente de mi presencia. Yo soy Hashem. Todo descendiente de Aarón que estuviese afectado de tzagaat o tuviese flujo masculino, no debe comer de las ofrendas sagradas hasta que se purifique. El mismo criterio que aplica respecto del que toca a alguien que esté ritualmente impuro por causa de un muerto o por eyaculación seminal, o que haya tocado algún pequeño animal de los impuros, o alguna persona que pueda transmitirle alguna impureza en términos espirituales. La persona que toque alguna de las posibilidades mencionadas quedará ritualmente impuro hasta el anochecer y no deberá comer de las ofrendas sagradas hasta haberse sumergido en agua. Entonces, después de la puesta del sol, quedará puro y podrá comer de las ofrendas sagradas, pues son su alimento. No deberá comer nevelá ni trefá para no contaminarse. Yo soy Hashem. Ellos, los sacerdotes, deberán cuidar mi mandamiento de no comer ofrendas sagradas en estado de impureza, para no cargar con la culpa y morir a manos del cielo a causa de ella, si profanan mi orden. Yo soy Hashem quien los santifica. Nadie fuera de los sacerdotes deberá comer lo sagrado, tampoco quien viva con los sacerdotes o algún contratado suyo podrá comer de lo sagrado. Se refiere a la ofrenda tegumá. Quien vive con el sacerdote alude a un esclavo hebreo que se perforó la oreja para permanecer siendo esclavo. Contratado suyo alude al esclavo hebreo que recupera su libertad al séptimo año. En ambos casos, el amo, en este caso el sacerdote, adquiere solo el servicio de ellos y por eso no están habilitados a comer las ofrendas del sacerdote. Pero cuando el sacerdote compra un esclavo cananeo con su dinero, éste podrá comer de ella. También los esclavos nacidos en su casa podrán comer de su alimento. En el caso del esclavo cananeo, su propia persona pasa a ser propiedad del amo y por eso puede comer de las ofrendas de su amo sacerdote. A partir del momento en que una hija de sacerdote se casa con un no sacerdote, no podrá comer más de las sagradas ofrendas que se separan para el sacerdote. Si la hija del sacerdote enviuda o se divorcia sin tener hijos y vuelve a la casa de su padre, entonces, igual que cuando era una chica, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún ajeno al sacerdocio podrá comer de él, ni una persona inadvertidamente. Si una persona inadvertidamente come algo sagrado, deberá adicionar una quinta parte y la entregará al sacerdote, junto con el sustituto adecuado de la ofrenda sagrada que haya comido. Por ejemplo, si comió frutas que tenían el estatus de ofrenda sagrada, debe entregarla al sacerdote frutas que no tengan santidad, y esas frutas adquieren el estatus de tegumá, ofrenda sagrada. Ellos, los sacerdotes, no podrán profanar las ofrendas sagradas por los que los israelitas separan para Hashem. O sea, no se le puede dar de comer a los ajenos al sacerdocio. Si ellos comen las sagradas ofrendas, deberán sobrellevar la iniquidad de la culpa. O sea,
Si un sacerdote le da de comer de las sagradas ofrendas a un no sacerdote, la culpa la cargará el sacerdote. Otra interpretación, los no sacerdotes cargarán con la culpa si comen sus sagradas ofrendas en vez de entregárselas a los sacerdotes. Pues yo soy Hashem y soy quien santifica esas ofrendas. Hashem le habló a Moshe diciendo: diles a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas, la siguiente es la ley respecto de cualquier persona, ya sea de la casa de Israel o prosélito de Israel, que haga una ofrenda a Hashem como sacrificio olá, en cumplimiento de una promesa o como regalo, espontáneamente. La diferencia entre promesa y regalo: en la promesa, el donante se compromete a que se lleve a cabo la ofrenda de un animal que ha de elegir alguno. Luego, en el caso del regalo espontáneo, dona un animal específico para ofrendar. La diferencia si robaran el animal en el primer caso, deberá entregar a otro, mientras que en el segundo caso no. Para ser aceptados ante Hashem, el animal de sacrificio para tal efecto deberá ser macho, íntegro, sin defecto, ya sea de los vacunos, de los corderos, de los caprinos. No podrán ofrendar animal con defecto alguno, que no serán aceptados para ustedes ante Hashem. De manera similar, cuando una persona ofrenda a Hashem un sacrificio shelamim de paz, en cumplimiento de una promesa, especificando verbalmente que separa el animal para ofrenda de promesa, o espontáneamente, ya sea de los vacunos o del ganado menor, deberá ser perfecto, sin defecto físicamente, para que sea aceptado. No se debe ofrendar a Hashem ningún animal que sea ciego, con fractura, con herida en el párpado, con verrugas, ni con erupciones incurable. No pongan esos animales sobre el altar como ofrenda de fuego a Hashem. Un novillo, una oveja, un cabrito que tenga un miembro más largo que otro o cuyas pezuñas no están hendidas, se puede ofrendar como ofrenda voluntaria para el tesoro del santuario, pero como ofrenda de promesa para ofrendar sobre el altar no será aceptado. Un animal que tenga los testículos o el miembro magullados, aplastados, desconectados o cortados no deberá ofrendarlo a Hashem. Castrar a un animal es algo que nunca debes hacer, tanto en Israel como fuera de Israel. No ofrendes ese tipo de animal como alimento. Ofrenda a Hashem ni siquiera si es presentado para ofrendar por un no judío. Animales lisiados o defectuosos no hallarán ante Hashem aceptación para ti. Hashem le habló a Moshe diciendo: cuando nazca un vacuno, un ovino, un caprino, permanecerá 7 días con su madre, y desde el 8º día en adelante será aceptado como una ofrenda de fuego para Hashem. Pero tanto sea del ganado vacuno como el ganado menor, no podrán degollar en un mismo día a la madre y a su cría. Cuando ofrendes una ofrenda toda de agradecimiento para Hashem, lo sacrificarás de manera que pueda hallar aceptación para ti ante Hashem. O sea, debes sacrificarlo teniendo en mente que lo comerás en ese mismo día. Deberás comerlo en ese mismo día, no dejes nada de él hasta el día siguiente. Yo soy Hashem, por lo tanto no desprecies el mandamiento. Cumplan mis mandamientos y cuídenlos, estudienlos, para que queden bien cuidados en su corazón y entonces puedan cumplirlos. Yo soy Hashem, no profanen mi santo nombre, transgrediendo mis palabras. Este es el mandamiento de evitar cualquier acción que ponga en juego la reputación de Hashem o la Torah. No debo ser que ponga en juego la reputación de Hashem o la Torah. Yo debo ser santificado entre los israelitas. Este es el mandamiento de Kiddush Hashem, promover la reputación de Hashem y de su Torah. Yo soy Hashem, que los santifico y que los saqué de Egipto para ser Elohim de ustedes. Yo soy Hashem, que retribuye ampliamente sus buenas acciones. O sea, yo les saqué de Egipto con la condición de que me santifiquen. Hashem le habló a Moshe diciendo: transmíteles a los israelitas lo siguiente, diles: hay tiempos específicos en el calendario anual que ustedes deben celebrar como fiestas sagradas a Hashem, fiestas sagradas, literalmente convocaciones sagradas en las que el pueblo se reúne y se reencuentra con Hashem. Estos son mis tiempos específicos. Durante 6 días que se hagan el trabajo, pero en el 7º día es Shabbat de Shabbat, día de reposo absoluto, de convocación sagrada en el que no podrán hacer ninguna tarea. Es Shabbat dedicado a Hashem en todo lugar donde te encuentres. Estas son las fiestas de Hashem que deberán celebrar como días sagrados en su momento específico.
El día 14 del primer mes, o sea, el 14 de mes de hebreo de Nisan, a la tarde tiene lugar la ofrenda de Pesach, consagrada a Hashem. Y el 15 de dicho mes es la fiesta de las Matzot, Pesach en honor a Hashem. 7 días deberán comer matzot, pan sin leudar. El primer día será día de convocación sagrada para ustedes. No podrán hacer ninguna tarea de trabajo excepto lo necesario para cocinar, pero si coincide con Shabbat, ni siquiera eso. Durante cada uno de los 7 días deberán ofrendar a Hashem ofrenda de fuego, alusión a las ofrendas Musaf, ofrendas adicionales. El séptimo día también será día sagrado en el que no podrán realizar ninguna tarea de trabajo excepto lo necesario para cocinar. La expresión tarea de trabajo se refiere a todo aquel trabajo que uno considera necesario. Esto significa que en la festividad uno debe abstenerse de hacer todo tipo de trabajo, excepto lo necesario para cocinar, incluso si ellos les significase una pérdida económica. En cambio, en Hol HaMoed, los días intermedios de la festividad, está permitido realizar trabajos, pero solo los que sean impostergables, solo aquellos que de no hacerse acarrearían algún perjuicio. Hashem le habló a Moshe para que transmitiese al pueblo, transmíteles a los israelitas lo siguiente, diles, cuando ingresen a la tierra que les entregaré y recojan la cosecha de ella, deberán entregar al sacerdote un homer, una medida de cebada, aproximadamente 3.500 centímetros cúbicos de la primera siega. Deberá mecer la ofrenda del homer ante Hashem para que sea aceptada en favor de ustedes. El día posterior al primer día de Pesach deberá mecerla. Literalmente dice el día posterior a Shabbat, aludiendo el día posterior al descanso festivo, o sea, el día posterior al primer día de Pesach. El día que hace la ofrenda de mecimiento del homer, deberán sacrificar un cordero en su primer año de vida sin defecto como ofrenda olá a Hashem, y su ofrenda minjá de harina será 2/10 de una efa de sémola mezclada con aceite como ofrenda de fuego a Hashem de aroma agradable, y su ofrenda de vino será la 1/4 parte de un hin. No podrán comer pan sin pan, ni grano tostado, ni grano fresco, hasta ese mismo día en que presenten la ofrenda al Elohim de ustedes. Es un decreto eterno para todas las generaciones y en todo lugar. Es la prohibición de consumir productos de harina de la nueva cosecha, Hadash en hebreo, antes del 16 de Nisan, en el segundo día de Pesach. Esto rige en todo el lugar, incluso fuera de la tierra de Israel. Según otros, la prohibición rige solo en Israel. Desde el día siguiente al primer día de la fiesta Pesach, día en que se ofrecen la ofrenda de Homer, de mecimiento, contarán 7 semanas completas. Deberán contar hasta el día siguiente a la 7ª semana cumplida, o sea, cuando haya un total de 50 días. Entonces, ese día 50 deberán ofrecer a Hashem una ofrenda minjá de harina de la nueva cosecha de trigo como ofrenda minjá, o sea, desde el segundo día de Pesach, que es cuando se hace la ofrenda del Homer, ofrenda de cebada, deberán contar 49 días, día por día. El día 50 se hace la ofrenda de la nueva cosecha de trigo. Ese 50 día es Shavuot. De todo lugar de Israel donde vivan, deberá llevar a Jerusalén 2 panes de la nueva cosecha de trigo para ofrenda tenufa de elevación, llamada así porque la ofrenda sublima la materia ofrendada, elevándola al plano de Hashem. Cada uno de 2/10 de una efa de harina de trigo será horneados con levadura como ofrenda a Hashem de las primicias. Primicia significa que esta ofrenda producto del trigo precedía a todas las ofrendas de trigo e incluso a la ofrenda a cargo de la mujer sospechada de adulterio, que era una ofrenda de cebada. La ofrenda del Homer, ofrendada el segundo día de Pesach, era la ofrendada de cebada, la ofrenda inicial de la cebada, y estos 2 panes ofrendados 50 días después era la primera ofrenda de trigo. Resumiendo, incluso después de haber hecho la ofrenda inicial anual de la cebada, no se debía hacer ninguna otra ofrenda de cebada hasta 50 días después, es decir, hasta después de haber hecho la ofrenda de los 2 panes, que era la ofrenda inicial anual del trigo. Y además de los panes deberán ofrendar 7 corderos en su primer año de vida sin defecto, un novillo joven y 2 carneros como ofrenda olá para Hashem en su ofrenda minjá, ofrenda de harina, y sus ofrendas de vino, ofrenda de fuego, de fragancia agradable para Hashem, y deberán
también ofrendar un chivo como ofrenda hatat por la falta y 2 corderos menores de 1 año como ofrendas shelamim de paz. El sacerdote deberá mecerlos ante Hashem con el pan de la ofrenda de las primicias, bikurim, como ofrenda tenufá, ofrenda de vaivén, juntamente con los 2 corderos, es decir, solo debía mecer los panes con los 2 corderos del versículo anterior. Eso pertenece al sacerdote como algo sagrado, Kodesh, para Hashem. Dado que las ofrendas shelamim de paz de individuos son ofrendas de santidad inferior, el versículo establece que las ofrendas shelamim comunitarias son Kodesh, Kodashim, ofrendas de santidad superior. Las primeras las puede ingerir cualquier persona en Jerusalén. La segunda solo las puede ingerir los sacerdotes y dentro del patio del templo. Y en ese mismo día, o sea, el día 50, citado en el versículo 16, deberán celebrarlo como día sagrado en el cual no podrán realizar ninguna tarea de trabajo excepto lo necesario para cocinar. Es un decreto eterno para todas las generaciones, en todo lugar donde habiten. Cuando recojan la cosecha en los campos de ustedes, no recojas por completo en las esquinas del campo, ni juntes las esquinas que se te caen durante la cosecha. Déjalas para el necesitado y para el prosélito. Yo soy Hashem Elohim de ustedes. Comentario: el que observa esos mandamientos es como si construyera el Beit HaMikdash. Yo soy fiel en brindarle su recompensa. Hashem le habló a Moshe diciéndole que transmita a los israelitas lo siguiente: el primer día del 7º mes, o sea, el 1 de Tishri, será para ustedes día de descanso espiritual, una sagrada celebración para conmemoración del sonido del shofar. El shofar es el cuerno de carnero. En ese día no hagan ninguna tarea excepto lo necesario para cocinar y ofrezcan una ofrenda de fuego a Hashem. Yom Kippur. Hashem le habló a Moshe diciendo: pero el 7º día de este 7º mes, el 10º día de este 7º mes será el día de Yom HaKippurim, día de perdón. Es un día sagrado en el que deberán afligir sus almas por medio del ayuno. Tampoco deberán lavarse, perfumarse, usar calzado de cuero ni mantener relaciones maritales. Deberán ofrecer una ofrenda de fuego a Hashem. La conjunción, pero, alude a que el día de Yom Kippur perdona solo a aquellos que retornan a las sendas de Hashem, pero en hebreo es una conjunción adversativa o de exclusión. En este caso, viene a excluir el perdón de Yom Kippur a quienes no se arrepienten de sus acciones pasadas. En ese día no hagan ningún tipo de trabajo en absoluto. Es Yom HaKippurim, el día del perdón, en el que ustedes obtienen la expiación ante Hashem, Elohim de ustedes. El que no ayune en ese día será cortado espiritualmente de su pueblo. Quien haga cualquier trabajo en este día especial, yo destruiré espiritualmente a esa persona de entre su pueblo. En Yom Kippur no hagan ningún trabajo. Es decreto perpetuo para todas las generaciones en todo lugar donde habiten. Shabbat Shabbatón. Sábado de sábados. Es día de reposo absoluto. Será para ustedes. Día en que deberán ayunar y además abstenerse de lavarse, perfumarse, usar calzado de cuero, mantenerse en relaciones maritales. Deberán cuidar este día sagrado desde el día 9 del mes al atardecer, desde el atardecer hasta el anochecer del día siguiente. Hashem le habló a Moshe diciendo: transmítele a los israelitas lo siguiente, diles: el 15º, el día 15 de este mes, 7º mes, será la fiesta de Sukkot, de las cabañas para Hashem. Durante 7 días, la fiesta de Sukkot se celebra morando en cabañas diseñadas específicamente a tal efecto y que simbolizan la precariedad del mundo material, pero justamente allí, en medio de esa precariedad, es cuando más se torna visible la conexión con Hashem, pues en efecto, el techo de esas cabañas es
por demás singular. No es un techo de material, sino de ramas y hojas, de modo que se puede percibir las estrellas. Allí en aquellas cabañas se revela como nunca la conexión cielo y tierra. El primer día será sagrado y no podrán hacer ningún trabajo excepto lo necesario para la preparación de alimentos. Durante 7 días deberán presentar ofrendas de fuego a Hashem, alusión a la ofrenda Musaf, ofrendas adicionales. Y el octavo día también será sagrado para ustedes y deberá presentar una ofrenda de fuego a Hashem. Es un día de restricción laboral, día dedicado a Hashem. No hagan ningún trabajo excepto lo necesario para cocinar. Día de restricción laboral, Atzeret, en hebreo, voz que deriva de la misma raíz que retener. Hashem retiene a sus invitados pidiendo que se queden un día más con él. La festividad de Sukkot dura 7 días, en los cuales se hace ofrendas en nombre de los 70 pueblos madre. Pero en Shemini Atzeret, el octavo día, Hashem le dice a su pueblo: me cuesta despedirme de ustedes. Por favor, permanezcan un día más para una celebración íntima. Los mencionados precedentemente son los tiempos especiales que debes observar como días sagrados. Son los momentos en los cuales debes ofrecer a Hashem ofrenda de fuego, ofrenda olá, ofrenda minjá de harinas, sacrificios y ofrendas de vino, cada uno en su día correspondiente, aparte de las ofrendas de los Shabbat, para Hashem, aparte de los regalos, promesas y ofrendas voluntarias que presentes a Hashem. Pero el 15 del día séptimo mes, cuando recojan la cosecha de la tierra, celebran las fiestas de Hashem, o sea, Sukkot, durante 7 días. El primer día será día de reposo y el octavo también será día de reposo. Se celebra entregando ofrendas a Hashem. El primer día deberá tomar para ustedes el fruto del árbol sidro, etrog, una rama de palmera, ulab, ramas de mirto, hadassim y de sauce de los arroyos, arabot. Deberán regocijarse ante Hashem, Elohim de ustedes, durante 7 días. El sidro tiene sabor y aroma. La palmera tiene sabor pero carece de aroma. El mirto tiene aroma pero carece de sabor, y el sauce no tiene ni sabor ni aroma. El sabor representa el intelecto y el aroma las emociones. Hay individuos que se destacan en una u otra área, e incluso hay quienes no se destacan en ninguna, pero nadie de ellos es autosuficiente, pues si solo cada uno es un mero individuo y solo cuando se une poniendo sus individualidades el servicio del bien común conforman un pueblo, de modo que siempre se debe procurar la integración. La verdadera armonía es cuando los 4 tipos se unen e interaccionan en perfecta simbiosis, independientemente de su naturaleza. Ese firme y estrecho espíritu de armonía es la motivación para el más intenso regocijo que puede experimentar, el regocijo de saberte conectado a Hashem. Deberán celebrarlo como festival en honor a Hashem durante 7 días del año. Es una ley eterna para todas las generaciones. En el 7º mes deberán celebrar estas fiestas. Durante los 7 días deberán habitar en Sukkot, cabañas. Todo el que pertenezca al pueblo de Israel deberá habitar en las cabañas. Eso es para que las generaciones futuras sepan que cuando yo saqué a los israelitas de Egipto, los hice habitar en cabañas. Ciertos comentaristas toman cabañas en su sentido literal. Otros, en cambio, entienden que tales cabañas se refieren a las milagrosas nubes de gloria en que Hashem protegió a los israelitas en su viaje por el desierto. Pues la celebración referida en el contexto se adecua más a nubes divinas que a meras cabañas. Yo soy Hashem, el Elohim de ustedes, y en efecto Moshe le transmitió a los israelitas la normativa respecto a las festividades de Hashem. Hashem le habló a Moshe diciendo: ordena a los israelitas que te alcancen aceite puro prensado de olivas para encender las luminarias de encendido.
continuo afuera de la cortina divisoria del arca del testimonio en la tienda del encuentro. Aarón deberá preparar conscientemente el candelabro, o sea, deberá poner la cantidad de aceite necesaria para que quede encendido desde el anochecer hasta la mañana ante Hashem continuamente. Es ley perpetua para todas las generaciones. El deber preparar las luminarias sobre la menorá pura, candelas de oro puro ante Hashem continuamente a la mañana y al atardecer. Toma harina fina de trigo para hornear 12 panes. Cada pan será de 2 décimas de una efa de una medida de volumen para secos, y ubícanos los 12 panes en 2 pilas, 6 por pila, sobre la mesa pura, es decir, la mesa de oro puro ante Hashem. En cada pila pone incienso puro como recordatorio de la ofrenda de pan, pues el pan no se quemaba como ofrenda en su lugar, y a modo de recordatorio de aquel se quema el incienso como ofrenda de fuego para Hashem. Cada Shabbat siempre deberá disponer estos panes ante Hashem de parte de los israelitas como pacto eterno. Será de Aarón y de sus hijos quienes deberán comerlo, el pan en lugar sagrado, o sea, en el patio del templo, porque entre las ofrendas de fuego a Hashem, esta es sumamente sagrada, es ley eterna. Se cuenta acerca de un egipcio que mató a un hebreo para cohabitar con su esposa. Este relato trata acerca del hijo de esa relación. Resulta que ese hombre, el hijo de aquella madre israelita y aquel padre egipcio, se levantó, peleó en el campamento contra un israelita. El hijo de esa israelita pronunció y blasfemó el nombre de Hashem. Entonces lo llevaron ante Moshe. El nombre de su madre era Shelomit, la hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo dejaron en custodia hasta que Hashem le comunicara a la persona. Entonces Hashem le habló a Moshe diciendo: saca al blasfemo del campamento, que todos los que le oyeron, o sea los testigos, pongan las manos sobre su cabeza y que le informen que él es el responsable de su muerte por sus malas acciones y no los verdugos, y que en presencia de toda la comunidad y en presencia incluso de los jueces lo apedreen hasta la muerte. Y a los israelitas diles que transmitan lo siguiente: todo hombre que maldijese a Elohim cargará su transgresión, su pena, caret, muerte prematura, y sus hijos fallecen antes que él. El que pronuncie el nombre de Hashem blasfemándolo será sentenciado a muerte, que toda la comunidad lo apedree hasta la muerte, tanto si es prosélito como nativo, e incluso un no judío, si pronuncia el nombre de Hashem blasfemándolo, deberá ser sentenciado a muerte. El que provoque la muerte a cualquier persona deberá ser sentenciado a muerte. El que mate a un animal deberá reponer animal por animal. Si uno le provoca una lesión a un semejante, deberá indemnizarlo según el daño que le fuere provocado, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Esto no significa que a una persona se le aplica el mismo daño que haya causado, más bien significa que uno debe indemnizar a la víctima según el daño que le haya provocado. El que hiera un animal deberá reponerlo, y el que hiera a una persona deberá ser sentenciado a muerte. Aquí persona alude al padre o a la madre. Quien hiera a su padre o su madre deberá ser sentenciado a muerte. Ustedes deberán tener una misma ley para el prosélito y para el nativo, porque yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Moshe le transmitió todo esto a los israelitas, y ellos sacaron al blasfemo fuera del campamento y murió apedreado. Así los israelitas hicieron tal como Hashem le ordenara a Moshe, es decir, aplicaron el procedimiento. Para el caso de apedreamiento, se empuja al sentenciado al patíbulo y se lo apedrea, y luego se cuelga su cuerpo. Gracias por estudiar todo conmigo.